Buenos días, queridos hermanos, buenos días, pueblo de Dios. Buenos días, aquellos hermanos que nos sintonizan, personas que nos sintonizan. Muchas gracias por permitirnos una vez más poder estar delante de nuestro Dios, ¿verdad? Pero también que nos hayan permitido, nos permitan ustedes entrar a sus corazones, a sus hogares, donde quiera que estén. O donde quiera que usted vaya o esté escuchando este mensaje. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Quiero hablarles, hermano, en esta mañana algo que Dios puso en mi corazón. Hablarles un poquito sobre el templo, o templo de Dios, o templos humanos. Estamos en este tiempo estar hablando de muchas cosas, de grandes cosas, de las cosas que están pasando. Pero creo en lo personal que ciertamente el tiempo se acaba, la venida de nuestro Señor Jesucristo está prontamente. Pero cuando nosotros miramos nuestras vidas, al ver que el tiempo se acorta, al ver que los tiempos se acercan de la venida del Señor, y cuando no ponemos nosotros atención a nuestras vidas, hermano, podemos mirar que nos falta mucho para que se cumpla la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque hay profecías, hermanos, que todavía no se han hecho una realidad en la vida de un creyente. Y en veces porque mucho ministro perdió su caminar, por en veces porque mucho ministro perdió la visión, cualquiera que fueran las circunstancias, dejó de poner sus ojos en la meta, de repente se extravió, de repente hermano, ya no entendió qué era el evangelio, cuál era el propósito del evangelio. Ya no entendió, hermano, que tenía que poner a la iglesia a una meta. Mucho ministro se perdió del camino, juntamente con el pueblo. Y juntamente, hermano, porque mucho pueblo no ha entendido, hermano, de que cuál es la meta de la iglesia en cuanto al evangelio. Solamente se predica, solamente se habla de Dios, pero no tienen conocimiento de Dios. La gente está metida, hermano, en cuanto sabe de lo que se les ha enseñado, cuánto sabe, hermano, de Dios en cuanto a la Biblia, pero no sabe cuánto conoce a Dios. Yo veo que hay muchas profecías, hermano, y que debe de haber una urgencia que no se han cumplido, hermano. En veces decimos, bueno, es que es voluntad de Dios, es que Dios es el que edifica, es que Dios, sí, hermano, pero en nosotros debe de haber la preocupación. En nosotros debe de haber el anhelo, nosotros debe de estar trabajando en ella. Yo veo que lo peligroso de esto es que el tiempo se acaba. Pero, hermano, yo veo que estamos muy lejos en veces de la realidad de lo que la Escritura enseña que debemos de estar nosotros. Caminar, hermano, de este pasaje, hermano, es que yo veo que hermano, Enoc caminó con Dios, Elías fue llevado, pero la iglesia debe de caminar con Cristo y la iglesia debe de ser arrebatados como Elías. Esa era la meta, hermano, alcanzar ese propósito en esta vida. Preocuparnos realmente por hacer lo que realmente el Señor nos manda y dejar de jugar a la religiosidad. El verdadero religioso es aquel que entiende que su conocimiento no es terreno, que las cosas las piensa como Dios, como el Cristo, hermano, nos ha ministrado en esa enseñanza. Pero yo veo una palabra, hermano, que el Señor profetizó en estos tiempos, hermano, donde cuando Él empezó a proclamar, hermano, su venida,
cuando él empezó a proclamar, hermano, que él estaría y que muy pronto estaría. Y él dijo algo, hermano, en Mateo 24, versículo 1. Entonces él dijo: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron unos discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué habrá de tu venida y del fin del siglo? Hermano, yo veo algo interesante aquí, porque yo veo que una de las cosas que miró, que hablaba el Señor aquí, hermano, es cuando, ¿qué sucederá? ¿Qué señales habrá, hermano, en este tiempo? Pero mi Señor Jesús empezó a hablar sobre la destrucción del templo. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Cuando el templo de Dios, hermano, empiece, o como aquellos hombres empiecen a querer, hermano, quieran, hermano, destruir el templo de Dios. Cuando vemos, hermano, que se levanta y dice: respondió mi Señor, no vendrá sin que, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores, mirad que no os turbéis. Empieza a decir, hermano, ¿por qué razón? Porque dice que él empezó a hablar sobre el templo, sobre la destrucción. Quiere decir, hermano, que la destrucción que viene sobre los juicios que vienen sobre la tierra va a traer juntamente va a estar juntamente con la destrucción de un templo. Si algo lo que debemos de estar nosotros, hermano, pendiente, por eso es importante que miremos las señales visibles y las señales, hermanos, que están dentro de la iglesia de Cristo. Ciertamente van juntamente. Cuando estas cosas empiecen a pasar, nosotros debemos de mirar, hermano, hacia qué es lo que está sucediendo dentro de la iglesia. La gente cree que todo es Dios. Y ahí es donde viene el engaño. Tenemos que discernir, tenemos que buscar la palabra, tenemos que pegarnos al Espíritu para poder discernir las cosas que no se ven. Pero yo veo, hermano, que mi Señor empieza a hablar que cuando empiece un templo empiece a ser derribado, entonces empezaron a destruir esto. Yo quiero hablarte de este templo de Dios, o es templo humano. Quiero hablarte, que, hermano, de esto, que nosotros entendamos que si en realidad lo que estamos haciendo es de Dios, o es simplemente humanidad. Pero me llama la atención, hermano, dice que primero viene la destrucción de un templo donde no quedará piedra sobre piedra. Quiero hablar de eso. Y traerá juntamente las señales de el engaño, las guerras, los rumores de guerra, nación contra nación, plagas, todo esto, hermano. Y dice, yo también en 1 Corintios 3:16, porque ahí quiero empezar. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Pero aquí en Mateo, hermano, mi Señor está diciendo que hay un templo que será derribado, será destruido. Pero acá dice, hermano, en Corintios 3:16, que este templo nadie lo puede destruir.
quien intente destruirlo, Dios los destruirá a él. Estamos en tiempos tan delicados, hermanos, que la lucha que se estará enfrentando en este tiempo, hermano, estarán atacando el templo de Dios. Estarán tratando de echar abajo el templo de Dios. Claro, hay una palabra que todo lo que se edifica en el nombre de Cristo, hermano, que Dios esté trabajando. No habrá nada, no habrá arma, hermano, que pueda destruirla, que pueda derribarla. Porque, hermano, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Pero acá mi Señor en Mateo dice que hay un templo que se va a venir abajo, que no quedará piedra sobre piedra. Entonces, hoy estaremos enfrentando, hermano, en este tiempo, dice que estaremos, hay un templo que se viene abajo y hay un templo que lucharán para derribarlo, pero no podrán. Estaremos enfrentando ataques, hermano, hacia el templo de Dios. Y qué importante entender que tenemos que cuidarlo, hermano, porque Dios mora ahí. Cuando no cuidamos nosotros el templo de Dios, hermano, que es el corazón, porque allí es donde se guardan las instrucciones, donde se guarda la voluntad de Dios, hermano. Ahí está la voluntad, ahí está el deseo, ahí está, hermano, el amor, ahí está. En 2 Tesalonicenses 2:3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hermano, acá no dice el enemigo, dice los apóstatas. Usted sabe que una de la administración de la serpiente en el huerto era: serás como Dios. Y le transmitió una enseñanza a Eva, de tal manera, hermano, que lo incitó y la llevara, hermano, a probar de ese fruto prohibido. Hermano, por eso le digo, haciéndose pasar por Dios. Pero aquí está hablando de una persona. Hay quienes, hermano, se sentarán, querrán tomar el lugar de Dios, cuando toman decisiones personales, cuando no dejan que nadie los gobierne, cuando a nadie pierden el temor de Dios, cuando no dejan que Dios, hermano, tome control sobre su vida, se hacen dioses a sí mismos. Hermano, y empiezan a cometer apostasía, el cual se opone, dice que empiezan a oponerse a todo mandamiento, a toda ley, a toda regla, a toda orden de Dios. De tal manera que por eso dice que es el hombre de pecado. ¿Por qué, hermano? Porque estará violando los mandamientos de Dios. Por eso dice que si alguno quiere destruir, hermano, el templo de Dios, lo va a destruir. ¿Qué es destrucción? Se le vendrá todo abajo. Por eso muchos van a salir avergonzados en aquel tiempo y dirán: no los conocí. ¿Por qué? Porque no anduvieron conforme a la voluntad de Dios. Entonces quiere decir, hermano, que hay quienes se van a levantar, se van a oponer, van a levantarse. Cuando hablamos de levantarse, van a ser violentos, hermano, en cuanto al templo de Dios. Por eso yo veo, hermano, que en este tiempo el ataque va a venir, hermano. ¿Y por qué estas cosas están sucediendo? Porque están tratando de echar abajo el templo de Dios. Pero Dios dice, hermano, el Señor dijo, cuando los discípulos, en Mateo 24, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para montarle los edificios del templo. Respondió, le dijo: ¿veis todos esto? De cierto os digo que no quedará allí piedra sobre piedra que no sea derribada.
Pero veo aquí, digo, mira hermano, que dice que él cuando salió del templo, ¿por qué había salido mi Señor Jesús de ese templo, hermano? Quiere decir que Dios visita los corazones de cada quien. Y miró columnas, y miró cómo se estaba edificando la casa. Quien supervisa, hermano, cómo se está construyendo el templo de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es la piedra angular que dice que muchos edificadores, hermano, rechazaron. Y empezaron hay edificadores que estaban construyendo un templo. Pero vio que lo habían desechado, por eso él salió del templo. Y vio que no estaban edificando, no estaban enseñando doctrina, no estaban enseñando temor, no estaban enseñando santidad, no estaban enseñando obediencia, no estaban enseñando la rectitud de la palabra. Dios revisa, hermano, el Señor entra en los corazones a ver cómo está por dentro ese templo. El Señor es un edificador, es aquel que construye la casa para el Padre. Pero miró, hermano, que por eso tenemos que entender que Él va a entrar a nuestro corazón y mirar. El Espíritu Santo va a entrar y mirar, hermano. Dice que Él entra, y mira las intenciones del corazón, escudriñalos. El corazón, de tal manera, hermano, de ver cómo estamos edificando nuestra vida, cómo estamos nosotros siendo formados. Por eso la formación no es lo literal, la formación es cómo está tu corazón. Por eso dice, amarás a Dios con todo tu corazón. Y nos dice la Escritura que Dios se levantó un sacerdote como David, dice, conforme a su corazón. Y luego dice, estas palabras estarán en tu corazón, le dice a Moisés, y las guardarás para ponerlas por obras. Y la Escritura dice, Dios no mira las apariencias, sino mira el corazón. Quiere decir que como Dios está formando, la verdadera formación del hombre, hermano, no es lo exterior, sino cómo es su corazón. Un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Qué es el corazón? Un hombre que sabe retener la palabra, un hombre que sabe amar, un hombre que sabe, hermano, entender la voluntad divina. Porque si algo lo que nos forma a nosotros, hermano, es ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? Muchos no tienen idea de que se convirtieron en religiosos, solamente mencionan a Dios y de Dios no salen, hermano. Porque de la abundancia el corazón habla la boca. Entonces yo veo que en este tiempo, hermano, dice que él salió, entró en el templo y salió y le dijo, aquí no están edificando conforme a la voluntad. Porque dice que esos edificadores habían desechado esa piedra, habían desechado el fundamento, habían desechado la doctrina, habían desechado la palabra, habían desechado las reglas de Dios, habían desechado el orden de Dios. Y dice, hermano, que ese se va a hacer pasar por todos. Entonces en este tiempo, hermano, el falso Dios busca sentarse en el templo de Dios, hermano. O sea que su propósito es buscar o sentarse en el templo de Dios. O quiere decir, hermano, que cuando alguien descuida su vida, hermano, y no está edificándose conforme a la regla de Dios, la voluntad divina, hermano, no deja que Dios tome el lugar, entonces se va a convertir en un apóstata. Y se manifiesta el pecado. Quiere decir que va a ser un hombre que empiece a violar, que va a ser manifiesta, quiere decir que va a ser muy visible. Va a ser muy visible, hermano, un hombre que esté desobedeciendo a Dios. Estamos en el tiempo de correr hacia Dios, y la gente ¿hacia dónde está corriendo, hermano? Hacia afuera.
Es el tiempo de obedecer al Señor y temer. ¿Y qué es lo que está haciendo el creyente, hermano? Rebelándose contra los ministros, contra la palabra, contra Dios, contra el pueblo. Se está cumpliendo la profecía, sí, hermano. Y se traicionarán unos a otros y serán entregados. Y os perseguirán por causa de mi nombre. Pero yo veo una profecía, hermano, que es necesario que se cumpla. El ser el templo de Dios, el ser el templo del Espíritu Santo. Es que Dios, hermano, ser casa de Dios, edificio, hermano, del Cristo. Porque la palabra templo es casa, edificio y templo. Quiere decir, hermano, que de una manera es casa para Dios, hermano, un edificio para el Cristo y un templo para el Espíritu Santo. Pero yo veo, hermano, que en este tiempo el creyente, cuando descuida su vida, va en apostasía y se va a manifestar el pecado. Entonces se puede caer en un falso Dios, hermano, que hace a un hombre apóstata. Quiere decir, hermano, que cuando alguien, hermano, no está ya edificando su vida va en retroceso. Está en lugares equivocados, ha caído en apostasía. No es lo mismo ser un apóstata a que hacer una apostasía. ¿O qué quiere decir? Que siguen el camino de aquel que está desordenado. O quiere decir, hermano, que cuando alguien vaya haciendo caer a otros, porque apóstata significa caer, también significa gigantes. Por eso hay muchos gigantes que están enfrentándose hoy en la iglesia. ¿Quiénes son los gigantes? Los apóstatas, que están derribando, hermano, por creerse grandes, por creerse sentirse mayores que los demás. Hermano, están tratando de derribar todo. Quienes van a tratar de derribar, hermano, el edificio de Dios son los apóstatas, los que se creen grandes, los orgullosos, los altivos, los arrogantes. Hermano, estarán tratando de compararse con Dios en esa grandeza, hermano. Alguien va haciendo caer a otros, causándole males para que no se salven. Cuando Dios esté en el templo, hermano, en su templo, el punto es, ¿qué hace Dios en el templo? Dios no está durmiendo. Dios no está perdiendo su tiempo en nuestras vidas, hermano. Porque si el Cristo entró a edificar y vio que había unos edificadores, vio que había unos albañiles, hermano, figura de ministro, de pastores, de apóstoles, hermano, que estaban agarrando un fundamento, una doctrina, pero que dice que los desecharon a él. Y dijo el Señor, sale del templo y dice, no quedará piedra sobre piedra. Esa piedra que pusieron, que era en lugar de ponerlo a él, poner el fundamento de Dios, hermano, se iba a venir abajo, piedra sobre piedra. ¿Qué está diciendo? Hay el fundamento de Dios, el fundamento del Hijo. Por eso cuando Él vino dijo que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y que conozcan a Jesucristo, el único Salvador. Son dos fundamentos: el gran amor de Dios y la misericordia, la salvación y el amor de Dios. La salvación y el amor de Dios, hermano. ¿Cómo tenían que edificar ellos? Conforme a la salvación, conforme a la misericordia de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque cuando Dios está en su templo nos edifica. Pero cuando está el falso Dios, provoca destrucción. Por eso dice que no podrán destruirlo. ¿Por qué? Porque va edificando esa piedra, hermano, esa piedra angular, el fundamento, la base, el sustento, la fe, la buena doctrina, la sana doctrina, hermano, no puede ser destruida, porque es Dios mismo el edificador. El Cristo es el mismo el edificador, hermano, que está poniendo esa base en el corazón, en la vida de un hombre. Pero cuando desechan, hermano, alguien desecha la palabra, desecha, hermano, al Rey, desecha al Cristo en su vida y quiere
edificar, quiere caminar en su vida como quiera, tanto que se volvió un apóstata, violó las reglas y se volvió un hombre de pecado, hermano, que empezó a caminar conforme él quería. Ese no es el templo de Dios. A veces la gente dice, es que Dios está conmigo, pero ¿cómo está tu templo? ¿Cómo está el lugar donde tú te reúnes con Dios? Por eso, hermano, el lugar de reunión, el altar en nuestra vida es nuestro corazón, nuestra intimidad con Él está en nuestro corazón. Hay quienes no tienen altar, hay quienes no tienen un lugar para adorarle, y no me refiero físicamente, sino en su corazón, que tiene que ver con la obediencia, tiene que ver con el temor, tiene que ver realmente con la fidelidad, hermano. Por eso Dios, hermano, veo que en el Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela el guardia. Por demás es que se levante de madrugada y vayas a tardar a reposar, y que comas pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Qué es lo que nos está diciendo, hermano? Que cuando Dios, hermano, mora en un templo, está siendo edificado ese creyente, hermano, para formarlo y ser un templo para Dios. Entonces el que va a edificar es el Señor. Va a poner bases sólidas, va a poner palabras sólidas, hermano, va a establecer orden, va a establecer reglas. De tal manera, hermano, que será en vano que los que trabajan, hermano, que los que trabajan humanamente, hermano, Dios se les va a venir abajo. Toda enseñanza humana provoca destrucción en la vida de un creyente, provoca muerte en la vida de un creyente. Se convierte en un falso adorador, se convierte en un falso expresor de la palabra. En vano me honran con su boca. ¿Por qué, hermano? Porque se le viene abajo todo fundamento. ¿Por qué? Por desobediencia a Dios. Un buen templo edificado, el hombre que es templo de Dios, hermano, y que Dios mora en él, hace que Dios edifique en él, hace que Dios ponga palabra en él, hace que Dios ponga su espíritu en él. Por eso vemos, dice, por lo demás, dice, por eso en Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar. Dice, el ladrón no viene para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Quiere decir, hermano, que el diablo, el ladrón, dice, viene a robar, a matar y a destruir. Pero cuando viene el Cristo a nuestra vida, viene Dios a nuestra vida, mientras el diablo roba, Dios bendice. Mientras el diablo mata, Dios da vida. Mientras el diablo destruye, Dios edifica. Es todo lo contrario. Hasta la diferencia entre dos templos: el templo de Dios, hermano, y el templo humano. En el templo humano hay robo, hay matanza, hay destrucción. Pero en la vida, hermano, en la vida de un hombre que está siendo edificado en Dios y que es templo de Dios, su boca sirve para bendecir, su boca sirve para dar vida, su boca sirve para edificar. Pero cuando es un templo hecho por manos de hombre, su boca solo sirve para robar. Hermano, ¿qué quiere decir con eso? Le quita a otros lo que les pertenece. Su boca sirve para matar, les mata la fe, les mata la esperanza, les mata la confianza de acercarse a Dios. Hermano, y en su boca no hay palabras de bendición, hay palabras de maldición, hay palabras de condenación, hay palabras de destrucción en su vida. Por eso mi Señor Jesús dijo, Pablo dijo, verá, que de una boca no pueden salir dos palabras: o bendices o maldices. El templo de Dios es para bendecir, el templo de Dios da vida, el templo de Dios edifica. Pero el templo humano es todo lo contrario: roba, mata y destruye. Pero qué tan importante, hermanos, cuidar
el templo de Dios para crecer. Porque cuando se habla de edificación, hermano, se habla de madurez. Mira, hermano, qué hermoso que cuando venga Cristo, hermano, ¿verdad?, nos halle en una profecía cumplida, ¿verdad?, en una palabra cumplida, hermano, de que lo que dice en Efesios 4, versículo 10, y el que descendió del mismo también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiere decir que cuando alguien va a estar edificado por los ministerios, hermano, está siendo edificado por la bendita palabra. Aquellos que le hacen caso a los ministros, hermano, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos llevados, dice, por doquier viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo de verdad, dice, en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. Quiere decir, hermano, que cuando Dios esté en nosotros, está edificando nuestra vida va madurando. ¿Qué es lo que, qué hermoso, hermano, que en este tiempo, verán, alcancemos la madurez? Porque el punto, hermano, de edificar el templo y de terminar el templo, por eso digo que la obra que empezó, Él la terminará. ¿Qué obra, hermano? La obra del templo. Si aún literalmente, hermano, en Israel lo que necesitan es construir el tercer templo para que cuando venga mi Señor Jesús y reine, aunque primero va a venir al anticristo y se va a sentar ahí. Pero si algo que necesita edificarse el templo, hermano, es para que el Cristo reine. Hermano, ¿te estás preparando para que el Cristo reine en tu vida? ¿Te estás preparando, hermano, para que entiendas que tienes que llegar a la madurez, que tienes que llegar al conocimiento, que tienes que llegar a la fe, que tienes que, hermano, tienes que prepararte para el ministerio de la obra de Dios? ¿Qué tan importante es no desechar las enseñanzas de los pastores, de los ministros, del apóstol, hermano, de la sana doctrina, para que forme en ti, hermano, realmente el templo de Dios? Realmente se forme en ti, hermano, la madurez, para que ya no seas niño fluctuante llevado aquí por doquier, sino que seas un hombre que ha alcanzado la madurez. Hermano, un hombre que ha llegado, que está avanzando en la estatura del varón perfecto, aquel que entiende realmente la fe, aquel que realmente se prepara para la obra de Dios. Para que cuando el Señor venga, hermano, diga, la obra está terminada. Por eso digo el Señor, he terminado la obra, he terminado mi carrera. ¿Por qué? Porque alcanzó el propósito de Dios. ¿Para qué? ¿Hacia dónde fue, hermano? Hacia dónde mora Dios. Hermano, necesitamos que se cumpla esa promesa. Pero qué tan importante es ser obediente a los ministros que te ayuden a alcanzar, a edificar palabras de fe, hermano, que pongan en ti palabra, que te hagan ser realmente un servidor de Dios, que Dios realmente esté contigo, que Dios te use, hermano, para la edificación del templo, que para que tú te conviertas en un templo, hermano, donde Dios esté. Y cuando Dios está, hermano, de su boca sale bendición, y cuando habla da vida, y cuando habla edifica. Oh, hermano, eso es el sonido de un templo que está siendo edificado por Dios. Dice en Lucas 21:5, versículo 6, a unos que hablaban de que el templo estaba, dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Fíjese, hermano, dice,
vio que dice que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas. Oh, hermano, pero el Señor dijo que no tenía nada de hermoso, hermano, que de todos modos se vendría abajo. Hermanos, en veces adornamos los templos, a veces el templo literal, a veces adornamos la iglesia, nos preocupamos por lo mejor. Pero acordémonos que el templo físico, el lugar donde nos reunimos, hermano, debe de ser semejante a nuestro corazón, a nuestra vida. En veces hay quienes no cuidan su corazón, se adorna, y lo que debe de adornar, hermano, la vida de un creyente es la gracia. Debe de adornar el Espíritu Santo su vida, debe de adornar en ellos el que fluya en ellos el Espíritu Santo, el que debe de adornar en ellos la obediencia, el temor, la gracia, la sabiduría, el conocimiento, hermano. No se adornan de ellos. Por eso el Señor le dijo a ustedes que ustedes se preocupan en sus casas también artesanadas, están bien, dice, pero ustedes tienen abandonado, tienen en ruina mi casa. La casa de Dios está abandonada. ¿Quién se propone, hermano, a entender cómo es delante de Dios? Preocúpate si lo que estás recibiendo, si lo que estás oyendo te está haciendo crecer, hermano. Pregúntate si estás estancado. Pregúntate, hermano, si en realidad eres templo de Dios o tu vida es un templo hecho por manos de hombres. El verdadero templo de Dios, Dios lo construye, no el hombre, lo construye Dios. El templo hecho por manos de hombres no prevalece, se viene abajo. Pero el templo, hermano, el verdadero constructor del templo, el verdadero edificador del templo, el verdadero supervisor del templo es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Por eso dice, haremos moradas y vendremos a Él. Sí, ¿qué dice? Si améis mi palabra, si amen mi palabra, vendremos a ellos. ¿Qué está diciendo? Si su crecimiento es conforme a la palabra, si su vida es conforme a la palabra, si su madurez conforme a la palabra, entonces vendremos y edificaremos ese templo. Haremos que este hombre alcance la profecía, alcance terminar su obra, que la obra terminada es, hermano, el templo de Dios. Es el templo, edificarle una casa al Señor. Por eso yo le digo a David, es que tú no vas a edificarme una casa, yo te lo voy a edificar a ti. Dice que, hermano, Dios le había dado a David maderas preciosas de acacia. Y dice que David se lleva esas maderas y que edifica su casa. Él estaba muy bonita su casa. Y luego manda a David, dice que manda a decirle aquellos hombres, dice, traigan el arca para acá. Y le digo, mandó a decir al Señor, dile que yo no voy, le digo al Señor, porque yo no habito en casa, en templos o en casa hechos por manos de hombre. Que él está diciendo, esa casa es tuya, no es la mía. Dile a David que yo le voy a construir una casa a él, no él a mí, sino yo a él. El constructor es Dios, el obrero es Dios. Por eso vemos, hermano, que si no edifica, si Jehová no edifica la casa, si el Señor no es la que construye su templo, nadie lo va a hacer. Quiere decir que el que no anda conforme a la obediencia, conforme a la palabra, no crecerá, no alcanzará la madurez. Su boca, hermano, será una boca de destrucción. Si el templo es el corazón, imagínense, es un ladrón. Que aquel solo se preocupa, es un adulador, un ladrón adula para sacarle provecho a los demás. Ese es un ladrón. Hermano, un hombre que mata es aquel que le destruye la fe. Un hombre que destruye es aquel que no se preocupa por crecerlos, por sembrarles fe en dependencia. Dios los destruye, los echa abajo. Entonces quiere decir, hermano, que nos está diciendo, hermano, que se vendrá abajo el templo hecho por manos de hombre. Dios no habita ahí, como le pasó a David. ¿Tú quieres decir, hermano, que Dios no habita donde un creyente
que su fe está sustentada en mandamientos de hombres o en doctrinas de hombres, porque solo destruye al creyente. Por eso mandamientos de hombres solo destruye al creyente, doctrinas de hombres, hermano, solo destruye al creyente. Y no deja que Dios, hermano, ponga su palabra en su vida y se vuelve un adorador, hermano, de la palabra, un adorador, hermano, de corazón. No adora a Dios de palabra, hermano, no adora a Dios, hermano, de corazón, hermano, no adora a Dios, hermano, como debe de ser. A Dios se le adora por la palabra, porque amamos su palabra. A Dios se le adora de corazón porque Dios está en nuestro corazón, hermano. ¿Por qué? Porque la adoración tiene que ver con la obediencia. Un verdadero templo de Dios, hermano, es el que tiene en primer lugar a Dios y a su palabra. A Dios lo adoramos por la obediencia. Por eso la mejor adoración, la mejor alabanza es la obediencia a Dios. Es aquel que de su boca solo salen palabras, hermanos, de bendición, palabras que dan vida, palabras que edifican. Hermano, Mateo dice 7:7, Dios, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis de las tradiciones de los hombres. Hermano, ¿qué está diciendo? Dice, bien, también dijo, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestras tradiciones. ¿Qué está diciendo vuestra enseñanza? Ustedes prefieren más su enseñanza que la enseñanza. Por eso dice que se volvieron hombres vanos, porque alababan a Dios, adoraban a Dios solo de boca. Quiere decir entonces, hermano, que un templo hecho por mano de hombres es aquel que solo alaba a Dios, que solo adora a Dios, que solo sabe de Dios de boca, pero con sus hechos lo niega. Porque está cayendo en apostasía, está sentándose en el lugar de Dios, está haciéndose pasar por Dios, está hablando como Dios. Hablan como que si Dios mismo le diera palabra, hablan como que si Dios mismo, de ellos mismos se entendieran lo que hacen. Mire, hermano, y esto es tan delicado porque dice a robar, a matar y a destruir, porque el templo de Dios no podía ser edificado, hermano, no puede ser construido con sonidos de hierro. En Lucas, fíjense, hermano, ¿por qué sonido de hierro? Porque dice en Lucas 21, donde estamos 8, dice, y entonces le digo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos cuando oís de guerra y de sediciones. Dice, esto no sale de mí, porque es necesario que estas cosas acontezcan, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les digo, se levantarán nación contra nación, hierro contra hierro, habrá grandes terremotos. Mira cuántas cosas empiezan a suceder cuando el templo humano es derribado por Dios. Porque estas cosas quieren introducirse en el corazón del hombre de tal manera que pierdan la confianza en el Señor. Pero Dios mismo está con nosotros. Digan conmigo, Dios está conmigo. Y se entregarán, dice, os perseguirán y os entregarán en la sinagoga, en las cárceles, y os llevarán ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Miren que aquí lo que está diciendo, mira que el final es que nos lleven, que nos persigan, que nos echen. Y la palabra sediciones significa inestabilidad, significa desorden. Entonces quiere decir, dice, y cuando oiga de guerras y sediciones, no os alarméis. Quiere decir que, hermano, que cuando entonces empiecen entonces las sediciones, las inestabilidades y el desorden en la vida de un creyente, es cuando empiezan las guerras. Es cuando empiezan las guerras en la vida de un creyente. El templo, hermano, el templo hecho por manos de hombres se edifica con violencia y desorden. O sea, no estará bajo las reglas de Dios, no estará bajo el orden de Dios. Tú ves a un hombre que se levanta en la iglesia, hermano. Aquellos que, hermano, viven criticando, murmurando, se levantan contra los ministros, son desobedientes a la palabra, viven una vida desordenada, viven una vida inestable, hoy sí, mañana no, viven sin compromisos, viven, ¿qué es eso? Ese es un templo hecho por manos de hombre. No está Dios trabajando en ese corazón, hermano. ¿Por qué? Porque Él está haciendo lo que quiere. Dice que en este templo
En este templo, hermano, dice que se oyen guerras, se oyen amenazas, se oye matanza, se oyen, hermano, destrucción, pero no se oyen las palabras de bendición, no se oyen la palabra de dar vida, no se oyen la palabra de edificación, no se oyen hay que buscar a Dios, no se oye el temor a Dios, no se oye la santidad a Dios, no se oye, hermano, el orden de Dios, sino quieren desordenar la casa de Dios. Por eso mi Señor Jesús, cuando vino al templo, dice, ustedes han convertido mi casa de oración en cueva de ladrones. ¿Por qué ladrones? Porque aquí ese templo, hermano, ya no estaba edificándose conforme a la palabra, sino porque ladrones estaban ahí edificando esa casa, y el Señor los tuvo que sacar porque estaban a punto de echar abajo lo que Dios había edificado. Dios los corrió, los azotó. Por eso muchos van a ser azotados. Yo creo que cuando mi Señor venga a su templo, venga a su casa, los primeros que van a correr son aquellos que han convertido la casa de Dios, su templo, en cueva de ladrones. Por eso vean, hermano, que dice que Él no habita, Él no habita en templos hechos por manos, o sea, aquel que construye con violencia, con gritos, hermanos, con amenazas. Mira lo que dice Proverbios, hermano. Por eso en el templo de Dios, para edificarlo, estaba prohibido usar los martillos, estaba prohibido usar las hachas. Proverbios 25:18. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Ay, hermano, que es por eso vemos que el templo de Dios no puede ser un hombre, un creyente que amenace, que maldice, que condene. Ese no es templo de Dios. Eso es un templo hecho por manos de hombre. Deuteronomio 27:5 dice: edificarás un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios, y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Quiere decir, dice, de piedras enteras edificarás, y dice, no alzarás sobre ellas instrumentos de hierro. Por eso vemos que los instrumentos de hierro, dice, es el hombre que habla contra su prójimo, es aquel que se levanta, hermano, contra los demás. Un templo de Dios es para bendecir, para, hermano, para edificar, hermano, y para dar vida. Se iban a decir palabras correctas. En Primera de Reyes, cuando yo le llamo al Salomón 6, versículo 5, dice: edificó también junto a él el muro de la casa, aposento alrededor sobre las piedras de la casa, alrededor del templo y del lugar santísimo. E hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, y en medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 6 codos de ancho. Porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor, para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Vean lo que dice en el versículo 7. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron con piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, y ningún otro instrumento de hierro. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificarás, si anduvieres en mis mandamientos, en mis estatutos, hicieres mis decretos y guardares mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel. No dejaré a mi pueblo Israel. Así pues Salomón labró la casa y la terminó. ¿Cómo terminó la obra, hermano? ¿Saben qué es terminar la obra? Esa obra que Dios empezó, la terminará. ¿Sabe cómo debe de terminar nuestra obra? ¿Cómo debe de terminar nuestra vida? Llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo debe de terminar nuestra vida? Que Dios habite en nosotros. Dice que no se iba a edificar la piedra, dice que traían ya acabadas, ellos no tenían que hacer nada. Quiere decir que, hermano, si Jehová no edifica su casa, nosotros, ¿por qué tenemos que hacerle modificación a la bendita palabra de Dios?
¿Por qué tenemos que decir, no, es que así no, vamos a hacerlo así? No, hermano, obediencia es como Dios dice, como dice el Espíritu Santo. No hay que cambiarle, no hay que quitarle. Por eso dice que quien le quita y le ponga acarrea maldición, será quitado del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es perfecta, no tenemos que quitarle nada, simplemente es ponerla como Dios dice. La obediencia es, ¿qué dice el Señor? Así se hará, sin comentar nada. ¿Por qué? Porque el hombre que comenta le quita y le pone. Y dice el hermano, dice que entonces dicen, no se podían escuchar dentro de la fabricación de la edificación del templo ruidos, ni de martillo ni de hachas, ni ningún otro instrumento de hierro. ¿Qué está diciendo? Las hachas representan maldiciones, como decía Juan el Bautista, que dice, ya está la hacha puesta, hermano, cortarlos para que no alcancen el reino de Dios. O sea que en ese no se puede edificar una casa de Dios, no se puede edificar el templo de Dios si no hay misericordia, hermano. Si no hay misericordia. Creyentes, ministros, creyente, pueblo que vive condenando la vida de los demás en lugar de clamar por ellos. ¿Sabe para qué sirve un templo, hermano? Sirve para ir a clamar a Dios y sirve para adorar a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Que en el templo de Dios es un lugar de adoración y clamor. En el templo, hermano, adoramos a Dios y clamamos por los hombres y clamamos por los demás, no para condenarlo, no para maldecirlo, no como conocía a Balán, hermano, que cuando se acercaba a Dios pedía por los demás también para que Dios no maldijera. Pero nosotros, cuando nos acercamos a Dios a adorar, clamamos por los demás para que Dios los ayude, no para condenarlos. Un templo de Dios clama por los demás. Clama vida, Señor. Y si tú ves a tu hermano cometer pecado y su pecado no es de muerte, que dice, pida a Dios para que le dé vida. Porque el que realmente es templo de Dios vive adorando a Dios y vive clamando por los demás. No se escuchan, ese es su sonido en el templo. Ese es el hombre que realmente está edificando. Ese es el hombre que realmente entiende el amor, entiende la misericordia de Dios, entiende la obediencia, porque está madurando, está creciendo. Pero acá dice hermano, que ellos edificaban con violencia. Dios no edifica su casa con violencia. Dios no hace a los hombres violentos, Dios hace a los hombres humildes. Por eso un hombre en realidad que es humilde no es una persona, perdonen la palabra, una persona tonta, una persona que hermanos, que se deja arrastrar por los demás, sino por alguien, hermano, que vive humillado delante de Dios. El verdadero humilde es aquel que vive humillado delante de Dios. Es aquel que constringe su corazón delante de Dios. Es aquel que clama por los demás. ¿Qué sonido debe de escucharse en el templo de Dios? ¿Qué alabanza debe escucharse en el templo de Dios? Su temor, su obediencia a Dios y el clamor por los demás. Pero aquel hombre que es un templo hecho por manos de hombre y donde Dios no habita y que se va a venir abajo, es aquel que roba, mata y destruye. Es aquel, hermano, donde han convertido la casa de Dios en oración. Ya no oran, ahora comercializan con la palabra. Ahora todo es por interés por la palabra, todo es interés por Dios. Ya no van a humillarse, ya no van a reconocer su vida delante de Dios, sino ahora todo es puro interés, hermano. ¿Cuánto me vas a dar si diezmo? ¿Qué llegan a pedirle? Por eso dice que los fariseos llegaban y decían, por buena obra no te vamos a matar, sino porque te dice que eres Dios, que te dice que eres hijo de Dios, que está diciendo, Dios da cosas buenas. No necesito ir al templo, no necesito la palabra porque Dios me está bendiciendo. Rechazamos la palabra porque Dios aún nos bendice.
Pero en realidad se está cumpliendo esta promesa de terminar, hermano, de ser una habitación para el Padre. Y el Señor dijo, fíjate, y vino palabra de Jehová diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieras en mis estatutos y hicieras mis decretos y guardaras mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Y habitaré en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues Salomón labró la casa y la terminó. La obra perfecta a terminar nuestra vida es que termines la obra de Dios. Es que Dios, hermano, permita que, o sea, tú permitas que Dios haga crecer en ti la vida de Dios. No tú le vas a edificar un templo, Él va a edificar su templo. Y cuando Dios, quiere decir, hermano, que por eso le dice, si anduvieras en mis estatutos. Aquellos apóstotas dicen que se rebelaron contra su ley, se rebelaron contra su... O sea, yo no quisiera, lo voy a edificar a mi manera. No voy a edificar a tu manera. ¿Se acuerda usted a Esther, el pasaje de Esther, cuando hermano, las otras mujeres y la reina Esther, perdón, hermano, dice que las otras se adornaron, se arreglaron a su manera, pero el eunuco, el Hegai, hermano, se acercó a Esther, al Hegai, y decirle, ¿cómo son los gustos del rey? El Hegai, hermano, conocía los gustos del rey y la preparó. ¿Por qué? Porque ella se sometió al Espíritu Santo. Y el Hegai también es figura de los ministros, hermano. Es mi figura de la doctrina, porque enseñan cómo hacer agradar al Padre, cómo realmente llegar ante el Señor. Qué tan importante es sujetarse, hermano. Qué tan importante es que Dios edifique nuestra vida. Tú no puedes. El hombre que quiere hacer las cosas a su manera, hermano, está edificándose conforme a sus propias palabras, conforme al razonamiento, conforme a sus propias ideas. Pero edificar conforme al fundamento, que nuestras ideas, nuestros pensamientos sean conforme a los de Dios, que nuestro caminar sean conforme a los de Dios. Ese es el templo de Dios. El que dé su corazón, el de su vida, solo pasable palabras de bendición, da vida, hermano. Y mira, hermano, su boca, su vida siempre será para edificación. ¿Cómo quieres terminar tu vida en esta tierra? ¿Cómo quieres recibir la venida de Cristo? Yo prefiero, hermano, dile, Señor, yo quiero terminar mi vida en obediencia a tu palabra. Yo quiero terminar mi vida lleno de tu Espíritu Santo, llenos de tu presencia. Señor, yo quiero terminar mi vida, que tú estés en mi corazón, que tú estés en mi vida. Yo quiero terminar la obra, dile, con tu bendita presencia. Por eso dice, y no dejaré a mi pueblo Israel. Él hizo una promesa en Josué, que estará con nosotros todos los días de nuestra vida, si anduviéramos sus mandamientos y preceptos. Hermano, qué hermoso es terminar la carrera, que es terminar la obra. Pero pregúntate si te estás preocupando por ser creyente o porque la palabra de Dios se haga realidad en tu vida. Pregúntate si eres templo de Dios o has construido tú un templo para ti, porque Dios no habita ahí. Pregúntate si todo lo que haces es porque el Señor te ha dicho. Solo un sonido se debe de escuchar dentro del templo a Dios. La adoración a Dios conforme a la obediencia, conforme al temor, la reverencia y el clamor por su pueblo, el clamor por los demás. En este tiempo, hermano, yo veo algo que el Señor me ha estado hablando mucho y el Señor me decía, hermano, mis sacerdotes ya no gimen por mi pueblo. Mis sacerdotes ya no lloran por el pueblo. Ya no llegan a interceder por el pueblo. Muchos se han metido en la letra, en el conocimiento,
que de repente, hermano, ya se olvidaron de llorar por el pecador, ya se olvidaron de llorar por aquellos que están afuera, ya se olvidaron de llorar por aquellos que necesitan a Dios. Ya el que está bien, y el que está mal, ya está mal, que el diablo se los lleve, que ya los entregan a la perdición. ¿Por qué? Porque empiezan a convertir su vida, hermano, en robar. Hay ministros que les importa más lo que tiene la gente que en realidad, hermano, ser de bendición. Le quitan en lugar de darles. Por eso la palabra bendecir no significa, hermano, pedir, sino significa dar. Hay ministros, hermanos, que en lugar de darles vida, les matan la fe, les matan la esperanza. Ya Dios ya no está contigo, ya Dios ya te desechó, Dios ya no quiere nada contigo, tú ya estás muerto, tú eres hijo del diablo, hermano, porque no es templo de Dios, está edificando conforme a mandamientos de hombre, conforme a rudimientos de hombre. Hay gente que en lugar, hermano, de edificar la casa de Dios, que se fortalezcan en la fe, solo viven, hermano, para destruyendo todo lo bueno. Se han creído tan santos, tan perfectos, que no son capaces, hermano, que junto a ellos nadie se compara a ellos, porque las serpientes les has dado una enseñanza, un templo. O sea, tú serás como Dios. Si tú eres un Dios, necesitas un templo. Hermano, no edifiques la casa de Dios con sonidos de hierro. No edifiques la casa de Dios con martillos, con hachas. Edifica a Dios con alabanza, con adoración, con obediencia a la palabra, con el respeto a los ministros, con el respeto. Deja que ellos te enseñen cómo alcanzar la madurez. Deja que ellos te enseñen cómo realmente, como el eunuco, hermano, deja que ellos te enseñen a cómo llegar a la estatura del varón perfecto. De ellos que te enseñen la unidad de la fe, ellos que te enseñen cómo a conocer al Señor, porque ese es el punto, hermano. Y terminarás tu vida lleno del Espíritu Santo, en obediencia. Terminarás tu vida con Dios contigo. Que Dios bendiga, hermano, esta mañana tu vida. Que Dios fortalezca tu corazón. Y qué tan importante es ser un templo de Dios, donde habite el Espíritu Santo, donde realmente así terminemos la obra de Dios, llenos de su presencia, llenos de su bendita palabra, llenos del Espíritu Santo, con temor, con reverencia, con Dios con nosotros. Muchas gracias a los hermanos que se conectaron con nosotros y los que van a escuchar. Muchas gracias, hermana Angélica Paredes, a Sara Salvador, Dios les bendiga, hermana Jessica Díaz allá en Palizada. Muchas gracias a los hermanos que se conectaron con nosotros, que Dios me los bendiga. Que la palabra de Dios, hermano, hagan ustedes resplandecer. Les mandamos un saludo. Y aquí, hermanos, ayúdenos a compartir, hermanos, la bendita palabra del Señor para que otros alcancen, sean edificados. Ayúdenos, hermano. Denle like a la página para que les esté llegando las notificaciones, hermano. Y pronto también les pedimos, hermanos, que hemos abierto un canal en YouTube y está como la Iglesia de Cristo Dios Habla Hoy, GMP Yucatán. Le pedimos, hermano, que se suscriba en la página. Pronto estaremos subiendo estas mismas prédicas. Estaremos transmitiendo, hermano, tanto en Facebook como YouTube, hermano, para bendición de todos ustedes. Que Dios me los bendiga, hermano. Envíe sus oraciones, sus peticiones, sus preguntas, hermano, y con todo gusto estaremos contestándole. Muchas gracias y que Dios llene tu vida en esta mañana. Dios te bendiga.